problemas y que se va a destruir a menos que los cónyuges o las partes del matrimonio decidan instruirse en el tema, buscando los recursos o puedan tomar la decisión de aprender a convivir como Dios enseña en su palabra. Por eso, en esta mañana quiero predicar el tema: preparemos a nuestros hijos para el matrimonio. Y en primer lugar, el matrimonio ya no es la atracción. Si usted ha notado a su alrededor el contexto en que vivimos, el matrimonio ya no representa una atracción como lo fue antes. Los miles y miles de matrimonios que han terminado en fracaso ha venido a ser la base de la plataforma que propone a las nuevas generaciones que el matrimonio ya no funciona y que si ya no funciona, entonces tampoco es bueno. Y si no es bueno, entonces resultaría mejor quedarse solo o en las relaciones informales. Ese es el concepto que se maneja a nuestro alrededor en las nuevas generaciones. Por supuesto que esto no es verdad, porque decir que el matrimonio ya no funciona y que ya no es bueno es una afirmación antibíblica y es una afirmación que está contra Dios directamente, es tentar a Dios, es poner en duda la sabiduría de Dios, pues fue Él quien estableció el matrimonio. El hecho de que muchos matrimonios no funcionen no es responsabilidad ni es problema de Dios directamente, sino que es responsabilidad del mismo ser humano que no toma en cuenta los mandamientos divinos para el hogar y para la familia, para el desarrollo, el desempeño de los roles conyugales. Ahí está el problema. La idea de ver el matrimonio como algo que se debe evitar, desgraciadamente, ha entrado hasta las iglesias evangélicas. Desgraciadamente, la idea de evitar el matrimonio ha llegado al corazón de los cristianos y esto, hermanos, es un peligro y es lamentable porque promueve, por un lado, dudar de la sabiduría de Dios, que fue Él que lo inventó, el matrimonio. Y por otro lado, promueve la soledad y los pecados sexuales. Porque aunque una persona llegue a pensar y esté convencido que el matrimonio ya no funciona y que ya no es bueno, no por eso, no porque piense así, dejará de sentir la necesidad interna de compartir con alguien, pues así nos hizo Dios. Y menos dejará de sentir los deseos sexuales que son naturales y que de alguna manera buscará satisfacer. Alguien que pueda decir el matrimonio no es bueno, pero ¿cómo va a agradar a Dios si tendrá que guardarse? Y una de las áreas que son que se pueden o que se deben o que están dentro de lo que el matrimonio otorga o presenta o facilita es las relaciones sexuales aprobadas. No es que el matrimonio tenga eso como único fin, claro que no. Pero es una de las áreas que se satisfacen dentro del matrimonio, las cuales Dios aprueba. Ahora, una persona que dice, el matrimonio no es bueno, me quedaré solo, va a lidiar con ese problema toda la vida, todo el tiempo. ¿Cómo lo va a resolver? Y allí tienen problemas, por ejemplo, los sacerdotes católicos a quienes les prohíben el poder casarse. Entonces ellos tienen que lidiar por eso y por eso usted ve cada tiempo, muy frecuentemente, que se descubren casos de pecados sexuales, de abusos, de violaciones y homosexualidad en esa área, porque hay deseos naturales que no se solventan cuando no se está dentro del matrimonio. Ahora, los padres que ya hemos conocido a Jesús y su palabra, su evangelio, debemos sentir la responsabilidad de preparar a nuestros hijos para el matrimonio. ¿Por qué? Si usted se pregunta por qué, veamos algunas razones. Primero, para que nuestros hijos no sean minados por los conceptos desvirtuados y equivocados que el mundo tiene acerca del matrimonio y que a su vez los está promoviendo. Cada día promueve el mundo que el matrimonio ya no es bueno, ya no existe.
La gente del mundo ve el matrimonio como algo que se debe evitar desde perspectivas equivocadas, y si se casan, lo hacen por razones erróneas, por ejemplo, por conveniencia, por mantener un apellido, por apariencia, por mantener una herencia, pero nunca lo ven desde la perspectiva de Dios. Ahora, porque el matrimonio es una institución establecida por Dios para la felicidad del hombre y la mujer, donde hay compañerismo, hay un compartir, y está dentro también del matrimonio la práctica sexual aprobada por Dios, a través de la cual se produce la multiplicación y la satisfacción de los deseos naturales que ya dije, Dios puso en el hombre y en la mujer. Tanto el hombre como la mujer fuimos creados para complementarnos mutuamente y así encontrar la felicidad completa y nuestra satisfacción completa, acompañado de una persona de nuestro género contrario. ¿Amén? ¿O no amén? Entonces, así fuimos creados. Así dice la Biblia, que Dios vio que Adán estaba solo, y como estaba solo, dijo Dios, no es bueno que esté solo. Así que los hombres no es bueno que estemos solos. Palabra de Dios. Amén, diga usted. Entonces, tampoco la mujer es bueno que esté sola. No es correcto. Entonces, la felicidad completa se encuentra, hermanos, en la unidad del sexo masculino y el sexo femenino, claro, dentro de lo que es la voluntad del Señor. Ahora, nuestros hijos necesitan también ser instruidos o preparados para el matrimonio, porque ellos, hermanos, necesitan aprender a vivir en obediencia a Dios y su palabra. Dado que el matrimonio es una institución que Dios ha establecido, nuestros hijos deben ser preparados para que amen el matrimonio, para que respeten y ellos tengan el concepto correcto de lo que debe ser y lo que es el matrimonio, y tomar en cuenta la palabra dentro de lo que es el matrimonio, la palabra de Dios. Y aunque el mundo promueva conceptos antibíblicos, nosotros los evangélicos debemos creer y aferrarnos firmemente a la palabra del Señor. No podemos permitir que el mundo impregne en nuestros hijos los conceptos equivocados, los conceptos errados, que en las escuelas les enseñen conceptos que no van de acuerdo a la palabra de Dios, sino que los niños deben aprender que el matrimonio es bueno y que es conveniente y que Dios lo estableció y que se debe vivir conforme a la palabra del Señor. No es correcto que dentro del ámbito cristiano se piense en el divorcio, porque eso no está en la voluntad del Señor. Debemos instruir a nuestros hijos también para evitarles problemas dentro de sus hogares cuando ellos ya vivan en un matrimonio, para que no tengan que sufrir lo que quizás muchos de nosotros hemos tenido que sufrir dentro del hogar por falta de conocimiento, por falta de instrucción, porque no se nos enseñó cómo debemos comportarnos o debíamos tratar a nuestro cónyuge. Y otra razón más de por qué nosotros tenemos que hacerlo con nuestros hijos, de prepararlos, es porque no hay institución que lo haga. No hay. O usted conoce una oficina que diga, se preparan las personas para matrimonio. ¿A qué no hay? No hay. Si no hay, ¿quiénes somos los responsables de seguir dándose o de dar seguimiento a lo que es esta institución tan sagrada como es el matrimonio? ¿Quién es el encargado? La iglesia. Usted como padre, yo como padre y madre, usted también, de sus hijos, somos los responsables de no dejar que el mundo meta en la mente de nuestros niños o ponga allí un concepto equivocado y terminen diciendo, yo no me voy a casar cuando esté grande. ¿Alguna vez usted ha escuchado a un joven decir eso? Yo no me quiero casar. Mucho cuesta el matrimonio. No te vayas a casar, hija. No te vayas a casar, hijo. Evangélicos dando ese consejo. Y no saben que al decir eso están contradiciendo la palabra del Señor. No somos más sabios que Dios. Lo que somos es desobedientes. Y por eso es, hermano, que hay problemas, hay complicaciones, porque no somos capaces de someternos al liderazgo de la palabra de Dios, porque si así fuera, las cosas caminarían de diferente manera. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo prepararlos?
¿Cómo preparar a nuestros hijos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es desarrollar en ellos valores y fe. Desarrollar significa, hermano, que vamos a crearle los ambientes donde ellos puedan aprender los valores y puedan aprender a desarrollar su fe, a tener fe. Primero, la responsabilidad. Como padres tenemos, hermanos, nosotros el deber de enseñarle a nuestros hijos a ser responsables. Responsables. Que nuestros hijos, hermanos, sean los que hagan las cosas que ellos deben hacer. Empezando por sus tareas que les dejan en el colegio o en la escuela. Nosotros como padres no podemos hacer las tareas, podemos ayudar en algo que ellos no pueden hacer. Esas maquetas, un montón de cosas que las tareas más bien son para los papás que para los niños, ¿ve? Hago una maqueta, le dicen grandes cosas que le piden. Pero bien, entonces, pero aquellas cosas que ellos tienen la capacidad de hacer, usted no puede cometer ni yo el error de decir, yo se lo voy a hacer, hija, vaya a dormirse o vaya a ver tele, yo se lo voy a hacer. La tarea no es para usted, la tarea es para su niño. Y cuando el padre hace eso, entonces el niño nunca va a aprender responsabilidad. La responsabilidad es importante. Bueno, que ordene su cuarto, que levante sus juguetes. Si se puso a jugar y dejó todo tirado, recoja sus cosas. Ay, recójamelo usted. Recójalo usted, usted lo puso ahí, es su deber. La ropa que se quita, que la ponga donde debe estar, en su depósito. Estoy hablando en español, hermano, para que se vaya entendiendo. Entonces, las cosas que los niños deben hacer, que ellos las hagan, porque esto les va a ayudar a cumplir sus deberes cuando estén casados, cuando ellos estén grandes, cuando ellos ya tengan que afrontar responsabilidades. No les van a asustar, les van a decir, ¿qué es esto? Que lo haga aquel, que lo haga otro, mamá, venga a ayudarme. Ya no, porque ellos van a estar ya capacitados, tendrán habituado ya su vida a la responsabilidad, al cumplimiento de deberes que vendrán cuando se casen. Que aprendan que todo acto tiene una consecuencia, para bien o para mal. Es importante que los niños lo aprendan. Que los actos tienen consecuencia, para bien o para mal. Por ejemplo, si usted le dice a un niño, en la tarde vamos a comer sorbete, bien contentos los niños, qué bien, sorbete, sorbete. Pero de repente, después del almuerzo, yo quiero un sorbete, dice el niño, ¿verdad? Entonces dice, bueno, te lo voy a comprar, pero si te lo comes ahorita, ya no vas a comer en la tarde. Vaya, pues está bien, dice. Entonces, el peor error que un padre puede cometer es que en la tarde dice, yo quiero otra vez. Vaya, pues tome. Entonces, usted le rompió la fórmula de aprendizaje de ese niño. La rompió porque él va a entender que puede romper la norma. Entonces, él no va a saber que el acto que él hizo, que quería sorbete a mediodía, él no va a saber que no puede pedir después. Entonces, él va a creer que todo sale bien como él se imagina, como él quiere. Entonces, tenemos que enseñarle que todo acto tiene consecuencias, que si ya se lo comió el sorbete a mediodía, ya no se lo va a comer en la tarde. Eso le va a enseñar que sus acciones tienen consecuencias. Ahora, otro valor importante, aparte de la responsabilidad, es el respeto. El niño debe aprender, por ejemplo, el varoncito, a respetar a las niñas. Ellos deben aprender que a las niñas se respetan, que no se les grita, que no se les golpea, que no se tocan en sus cuerpos. Deben saber que las niñas son para protegerlas y no son para humillarlas ni menospreciarlas. Entonces, ¿quién le va a enseñar eso a un niño varón? Usted como padre, usted como creyente. Si usted ve que su niño varón le pega una patada a su niña, a su hermana, que es hembrita, dígale, hijo, eso no se hace, castíguelo. Porque hay varones que golpean a las niñas, que las empujan, le agarran el pelo y les pegan, porque la misma sociedad donde vivimos les hace agresivos y machistas. Y es el padre o la madre, los padres, los que vamos a quitar eso de la mente de nuestros hijos para que cuando ellos crezcan no se comporten de esa manera. Porque los estamos preparando para el matrimonio. Ese es el tema. Entonces, hay niños que no consideran importante la palabra de una niña.
Dice, vos sos mujer, vos callate. Vos sos niña, vos no vale tu opinión. Entonces, eso es un error que si usted como padre ve a su hijo hacer eso, debemos inmediatamente quitarle esa idea de la mente. Eso es incorrecto. Eso no va de acuerdo a lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Y por otro lado, las niñas deben aprender que a los varones tampoco se les grita, y que tampoco se les pega, tampoco se les golpea, y que tampoco se avergüenzan, sino que se respetan, se admiran, pero no se hace todas estas cosas que ya he mencionado. Ahora, muchos niños y muchas niñas están siendo instruidos por la televisión, porque los padres no están. Y ese es un gran problema. La misma necesidad que nos rodea de la economía difícil que vivimos obliga a ambos padres a trabajar. Entonces, eso significa que los niños quedan solos o con otras personas que ni familia son, no les importa la educación. No les interesa. Lo que les interesa es que le paguen el mes y se lo gastará allá en su casa. Pero pocos tienen esa entrega por cuidar y formar a un niño o una niña. Entonces, la televisión se encarga entonces de instruir a sus hijos y a las hijas. Y si, por ejemplo, un varoncito se está divirtiendo viendo programas donde salen hombres con mujeres que se besan, que se abrazan en escenas sexuales, entonces puede ser que ese niño se está preparando para ser un fornicario, un abusador y muchas veces hasta un violador. Aunque se asuste, usted no sabe lo que es capaz de hacer el pecado con la mente del niño. Tal vez pequeño el niño no puede decir eso, pero ya desde chiquitito ya su mente despertó, y lo que vio en la televisión o internet le despertó el sentir, y ahora anda viendo a las mujeres y lo que les ve son las partes sexuales. ¿Usted ha visto niños así? Y hacen comentarios. Y yo, no se los digo por respeto. Niños chiquititos con la mente muy despierta que no están siendo instruidos ni preparados para el matrimonio. O si ven programas de mucha violencia, entonces lo está preparando para ser un golpeador, alguien que va a maltratar. Si su niña, por ejemplo, se sienta y con la persona que la cuida le gusta ver novelas, esa niña va a aprender muchas cosas que ahí se promueven: la mentira, la envidia, el sexo fuera del matrimonio. Podría esa niña llegar a convertirse en alguien que no conocerá ni sabrá de valores morales ni respeto a la autoridad. Ahí está siendo instruida. Por eso, hermano, nosotros debemos desarrollar en ellos el respeto. El respeto. Pero algo más importante es enseñarles el respeto hacia Dios y la confianza en su palabra, porque esto les va a garantizar a ellos, hermanos, la resolución o el resolver conflictos que en el matrimonio siempre se van a presentar. Bueno, yo no sé si estoy hablando aquí con todos solteros que no sepan de matrimonio, ¿verdad? Pero aquí estamos casados, ¿verdad? Muchos sabemos de lo que estamos hablando. El matrimonio no es color de rosa. Aunque seamos evangélicos, siempre hay conflictos, siempre hay desacuerdos que hay que afrontar. Entonces, para que nuestros hijos podamos evitar estas cosas, tenemos que prepararlos a ellos. Prepararlos. Ahora, todo esto les ayudará para que cuando estén casados, si ellos aprendieron el respeto, entonces habrá diálogo. Y si hay diálogo, va a haber comunicación. Y si hay comunicación, habrá entendimiento. Usted me dice, ay hermano, usted cómo predica esas cosas. De aquí que se case mi hijo o mi hija. Hermano, eso va a llegar aunque no queramos. Eso va a ocurrir. El respeto también incluye ceder los derechos para encontrar la paz. Si usted se fija, entre hermanos siempre hay pelea de niños, siempre se pelean entre ellos. Entonces, usted como padre debe ser el mediador. A que dice uno, sí, pero él tuvo la culpa. Sí, hijo, pero dígale que está bien, que lo perdona. Usted sea un mediador. El niño debe aprender a ceder derecho al otro para encontrar la paz, para que las cosas se apacigüen. Porque si en algún lugar se necesita ceder los derechos, hermano, es en el matrimonio.
Si alguien no está preparado para ceder sus derechos, no está preparado para casarse. Porque en el matrimonio hay que ceder los derechos con tal de que haya paz. Tenemos que aprender a dar la razón a los demás muchas veces, aunque tal vez no la puedan tener, pero por tener paz. Ahora, otro valor importante es sinceridad. Los niños y niñas deben aprender a decir siempre la verdad. Saber que la verdad es importante, que es un valor que no se puede apartar del corazón. Deben aprender que la mentira siempre traerá problemas y sobre todo es un pecado. Diga conmigo, la mentira es un pecado. Ni los mentirosos, dice la palabra, heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando usted descubra a sus hijos mintiendo, castíguelos. No debe pasar por alto esa mentira. Debe de haber alguna consecuencia para ellos acerca de lo que han hecho. Una de las razones que ha llevado a muchos matrimonios al fracaso es la mentira. Porque la mentira destruye la confianza. Y cuando la confianza se destruye, hermano, ese matrimonio está en un hilo. Ese matrimonio está en un hilo. Entonces, por eso debemos de enseñarle a los hijos a decir la verdad, comenzando por nosotros mismos, dándoles el ejemplo. No le vayas a decir a tu mamá tal cosa. No le vayas a decir a tu papá tal cosa. Errores que podemos cometer. Otro de los valores importantes es la equidad o la justicia. Este valor nos habla de lo que es justo. Los niños deben aprender la justicia para que cuando los varones crezcan y se casen, ellos puedan también colaborar en el hogar. Mire, por muchos años se ha creído y la cultura nos enseña que hay actividades propias para la mujer, actividades propias para el varón. Pero mire, a veces, hermano, si usted estudia bien, la carga sobre las mujeres es mucho más grande que la de los varones. Usted llega a su casa, se sienta, ve televisión, la mujer sigue trabajando, cocinando, lavando, preparando para los niños, un montón de cosas. Yo nunca olvido cuando mi esposa fue operada de la vesícula, que yo pedí la vacación ese año para ayudarle. Mire, yo terminaba el día, hermano, cansado, agotado. Ahí está ella como testigo, mire. Me levantaba temprano para preparar a la niña para ir a estudiar, el refrigerio que llevaba, y después hacía limpieza, y después le daba comida a ella, desayuno, almuerzo, porque estaba en la cama. Entonces, y después lavaba la ropa. No, hermano, mire, yo cuando eran las 6 de la tarde, yo estaba con ganas de dormir. Y yo decía, ¿cómo hace? Mire, no es lo mismo solo ver que ya experimentar en el trabajo, hermano. Entonces, el niño debe aprender a ser justo. Que no vaya a ser un niño, hermano, o un hombre, un esposo, que va con su esposa, él va adelante, la mujer va atrás, con 2 niños en la mano, con la pañalera, y todavía le dice, apúrate, le dice. Imagínense, hermano. ¿Usted cree que eso es equidad? ¿Cree que eso es justicia? No, claro que no. Entonces, es un valor la justicia, la equidad, la igualdad. Ahora, la honestidad es otro valor también. Ser decente. La honestidad es importante, nuestros hijos deben aprenderlo. Ser decente, ser recatado, ser razonable. Los niños y niñas deben aprender a ser honestos en su comportamiento, recatados en su comportamiento, en sus palabras, que no usen palabras vulgares, palabras que ofendan. A veces, hermano, a Abigail, mi niña, he tenido que corregirle palabras porque como ella, yo pienso que ella las dice porque no sabe lo que significa. Están aprendiendo, pero si uno no les explica, dice, esa palabra no se dice por esto, esto y esto. Porque en la inocencia de los niños, ellos pueden expresar cualquier palabra y si no hay un adulto que le explique, que le oriente, la va a introducir dentro de su vocabulario toda la vida. Entonces debe haber cuidado en ello, no expresiones corporales que ofendan y humillen a otros. Hay niños, hermano, que son tremendos, que hacen expresiones corporales vulgares a las niñas. Y si es su hijo, usted debe corregirlo. Si usted lo ve, diga, ay, ve el niño, ya sí es hombrecito. No, se hizo vulgar, no se hizo hombrecito. Se hizo pícaro, pero no se hizo hombrecito. Entonces, tenemos que evaluar y llamar las cosas con el nombre que son. Ahora, hay gestos y movimientos vulgares que no deben ellos aprender.
también deben aprender a vestir sus cuerpos de acuerdo a la Biblia. Varones y niñas, usted como padre debe vestir a sus hijos con modestia, con recato, que no enseñen partes que no deben enseñar. Porque si su niño o su niña aprende a vestirse así, entonces cuando esté grande le va a ser difícil cambiar de manera. Entonces, otro aspecto es el perdón. Mire, hermano, esto es importante. El perdón, si en algún lugar también se necesita el perdón, es dentro del seno matrimonial. El perdón. Los niños necesitan aprender a perdonar para que no sufran en el matrimonio. Muchos matrimonios están muy dañados por la falta de perdón, muy heridos, porque una persona que no perdona se daña a sí misma y se daña también, daña a los demás, daña a los que están a su alrededor. Y es cierto aquella frase que anda por allí circulando en las redes que dice que una persona hiere porque está herida, una persona daña porque ella misma está dañada. Entonces, debemos aprender o enseñar a los hijos a perdonar, que no sean rencorosos, que no guarden amargura, porque por esas cosas, hermanos, muchos matrimonios están dañados y no tienen felicidad como deberían tenerla, porque no han sabido perdonarse sus errores, sus defectos, sus faltas, y están así en esa condición. Ahora, otro aspecto importante que ayuda a la instrucción de los hijos es el ejemplo que como padre les demos, el ejemplo que como matrimonio nosotros les demos. Queramos o no queramos, nuestros hijos se van a casar un día. Amén. Y el referente que ellos llevarán de lo que es un matrimonio, indudablemente será lo que hayan visto en nuestra casa. Queramos o no queramos, nuestros hijos se van a casar. Y el referente que ellos van a llevar de lo que el matrimonio es, sin duda será lo que vieron en nuestra casa. Entonces, eso es cierto. Ahora, si el esposo le gritaba a la esposa, entonces ese hijo aprendió que el esposo le grita a la esposa. Si es varón, va a decir, yo también le voy a gritar a mi esposa. Y si es niña, va a decir, bueno, entonces si mi esposo me grita, no hay problema. Lo va a ver como algo normal. Y eso no es así. Como padres no debemos dar ejemplo de mentira, de engaño, de maltrato, de irrespeto, porque los niños van a aprender eso, lo mismo. Entonces, tenemos que enseñarles además el amor a través de las expresiones físicas. Si usted es padre, abrace a sus hijos, hermano. Porque usted no sabe. Ese niño está creciendo sin afecto, sin contacto físico suyo. Cuando ese niño crezca, va a ser un esposo simple. Va a ser un hombre que él no va a considerar importante abrazar a su esposa porque él nunca lo aprendió. Todo eso, hermano, es una repercusión de la infancia de los niños. Si su niña no aprende o no recibe amor, afecto, abrazos, besos que le transmitan seguridad, esa niña va a crecer y se va a hacer un muchacho y se va a hacer una mujer adulta, una esposa que tampoco va a expresar amor de esa manera porque nunca lo aprendió. Entonces, yo, mire, pienso algo, hermano. A veces se ha querido como separar demasiado, ¿verdad? Que los esposos y las esposas por aquí, pero dice que a las mujeres les gusta que las abracen, que les besen, pero a mí también me gusta, hermano. Y no sé si a usted no le gusta, hermano. Bueno, neto, ¿va que le gusta que lo abrace? Se siente bien bonito que lo abrace la esposa, por supuesto, ¿verdad? Que lo abrace y le diga, y lo bese y le diga, mi amor, o algo bonito. No, hombre, se siente bien calidad. Pero, ¿verdad? Al pasar varios meses y no hay un afecto, dice, ¿será que me quiere o ya no me quiere? Entonces, porque el contacto físico es importante. Ahora, usted como padre, abrace a sus niños, a su niña, abrácela. Enséñele a expresar amor a través del contacto físico. Eso es importante en los hogares, hermano. Aunque no lo crean. Bueno, sí lo creen, porque es así. Los que están casados saben que es así. ¿A cuántos esposos no les gusta que a su esposa le dé contacto físico? Ay, Señor. Solo yo, quizás, hermano Jeffrey, hermano Neto. Y las hermanas, ¿a cuánto les gusta que las abracen, que las apapachen?
más o menos, ¿verdad? Es parte de la vida, es parte, hermano, del matrimonio. Ahora, existen mucho más valores que deben ser desarrollados en los hijos, pero el tiempo no falta para hablar de todos. Lo que sí podemos decir es que los fracasos en el matrimonio se deben generalmente a la falta de estos valores principales, a la falta de responsabilidad, que el esposo no le provee a la esposa y un montón de cosas, falta de responsabilidad, falta de sinceridad, el engaño, la infidelidad, falta de respeto, los gritos, el maltrato verbal, falta de comprensión en los deberes dentro del hogar, falta de igualdad, de equidad. Pero si nuestros hijos, hermanos, aprenden estos valores y sobre todo el temor a la palabra, entonces ellos se van a evitar muchos problemas cuando se casen. Y usted va a decir, lo hice, lo logré. Pero si usted no hace este trabajo, cuando no sea abuelo o abuela, no se queje de los problemas de sus hijos en el matrimonio. No se queje si usted no hizo nada, por supuesto. En tercer lugar, quiero mostrarles un ejemplo de personas en la Biblia que podemos ver que de alguna manera fueron instruidas versus otras que no fueron instruidas. Veamos algunos ejemplos de esposos y esposas que recibieron algún tipo de instrucción, podemos asumir, por sus conductas dentro del hogar, y otros que no la recibieron. Los resultados, hermanos, siempre son diferentes. Podemos ver, por ejemplo, comparar a Sara versus Jezabel. ¿A cuánto le da miedo el nombre de Jezabel? Amén, dice. ¿A cuánto le da miedo Jezabel? Todos la atribuyen con bruja, ¿verdad? Hechicera. Pero Jezabel es un nombre como cualquiera. Bien pudo llamarse esta mujer Victoria. No sé, porque el nombre. El problema fue la actitud, no fue el nombre. Entonces, vea, Sara, por su lado, era una esposa de espíritu apacible. Y por lo tanto era sumisa y respetuosa, que hasta llamaba a su esposo, ¿cómo le llamaba? ¿Cómo le llamaba? Bien saben, ¿verdad? ¿Y por qué no la imitan? ¿Ah? Si dice la palabra de Dios que venís a ser como ellas, coherederas de la gracia, si hacéis lo que ellas hacían. Ajá, ¿qué les parece? Sí, hoy sí les descubrí. Entonces, mi Señor le llamaba, 1 Pedro 3:6, mi Señor. Ahora, conocemos la historia de ella. Dios cumplió sus promesas en ella. ¿Cuál fue la promesa? Que serás madre. A tus 90 años serás madre de una gran nación. Y ella experimentó el poder de Dios obrando en su vida. ¿Por qué? Por el milagro de la concepción. Ella al principio no creía, pero una mujer, hermano, que mostró, bueno, Pedro la pone como ejemplo de una santa mujer del antiguo tiempo. Dice que aún llamaba a su esposo Señor, de un espíritu apacible, un espíritu dócil. Un espíritu, un corazón sencillo, y por eso que ella manifestaba, la bendición de Dios vino sobre ella y hizo un milagro. El poder de Dios obró en ella. Pero si vemos a Jezabel, era una mujer de un espíritu contrario al de Sara. Era espíritu soberbio, no respetaba autoridad alguna, no respetó ni a los profetas de Dios y los mató. Es decir, a los pastores de hoy, no respetó a los pastores. Son aquellas esposas que dicen: ay, ¿y para qué vamos a escuchar al pastor que nos va a enseñar ese viejo o ese hombre que no se mete en nuestra vida? Son mujeres de espíritu soberbio, altivo, que no respeta autoridad. Entonces esta mujer quería matar a Elías, pero tampoco respetó a su esposo. ¿Por qué? Un día el esposo llegó triste. ¿Qué te pasa, mi amor? Le dijo, ¿verdad? ¿Qué te pasa, viejo? Ah, es que le pedí a Nabot que me vendiera su viña, su propiedad, y no quiere. Déjamelo en mis manos, le dijo. Mire esa mujer, si tú no resolves, yo lo resuelvo, le dijo. Así que comenzó a hacer una mentira ahí, inventó un fraude de que Nabot había dicho algo malo, y la mujer terminó matando a Nabot. Dijo: aquí está tu viña, toma, tómala, ya es tuya, le dijo. Y el maridito: ay, gracias, mi amor, está bien, sabía que podía contar contigo. Jezabel, un espíritu soberbio, altivo, que se impuso sobre su esposo y sobre la autoridad. Y eso era y sigue siendo abominación a Dios. ¿Por qué? Porque se sobrepasa la palabra de Dios. Hay quienes dicen, hay esposas o mujeres que dicen: yo quisiera ser hombre. Le aconsejo que no, porque la responsabilidad es grande. Es grande. A veces digo yo, mejor es quizás mejor ser mujer, porque la responsabilidad, hermano, de los hombres es grande.
Aquellos que tratamos de entenderla bien desde el punto de vista bíblico, no es fácil. Es grande. Ahora, ¿cómo terminó Jezabel? Asesinada por unos eunucos que la lanzaron de la ventana y fue devorada por los perros, según la profecía que Dios había dicho a Jezabel: los perros la comerán. Ahora, Dios cumplió su promesa sobre Jezabel. ¿Cuál promesa? Que los perros se le iban a comer. Ahora, lo único que esa promesa no fue de bendición, sino de muerte. Porque quiero que sepa que hay promesa para ambas partes, para los que obedecen y desobedecen. Si es bendición, promesa. Si es obediencia, promesa de bendición. Si es desobediencia, promesa de muerte y de maldición. Ahora, las esposas que son como Sara son las únicas sobre las cuales Dios derrama su bendición y son usadas, son bendecidas, prosperadas, llenas de la gracia de Dios. Pero las esposas que son como Jezabel son sobre las cuales descansa el fracaso, muchas veces la enfermedad, la muerte de la alegría, se frustran porque en nada prosperan. ¿Cómo quiere usted que su hija sea cuando esté grande? ¿Cómo quiere que su niña sea en el matrimonio? ¿Que tenga la gracia de Dios o que tenga la desgracia de Jezabel? Porque de la actitud de un espíritu humilde o soberbio dependen estas cosas. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que nuestros hijos vivan? Ahora, veamos el ejemplo de varones. Siquem versus José, el hijo de Jacob. Siquem fue un joven que no le enseñaron a respetar a las señoritas. Siquem, hermanos, aparece en Génesis, es una historia, no sé si usted la habrá leído, pero un día la hija de Jacob, Dina, una de sus hijas, porque la Biblia menciona sus hijas, aunque el nombre de las hijas solo aparece Dina, pero aparecen sus hijas, tenía 2 o más quizás. Pero un día Dina salió a la ciudad, que recién habían llegado, a conocer la ciudad, los jóvenes ahí el lugar. Y Siquem era el hijo del príncipe de esa ciudad, y Siquem cuando la vio, dice la palabra que se enamoró de ella. Se enamoró, dice él, y quiso besarla, y luego no pudo parar y la violó. Abusó de ella, abusó de Dina. Cuando eso había ocurrido, dice la Biblia que Siquem quedó prendido a ella en amor, o sea, se enamoró, se vinculó tanto a saber por qué, que le pidió a su padre, dice: padre, por favor, acompáñame, vamos a la casa de esa muchacha, yo quiero que me la den para casarme, me quiero casar con ella. Y el padre vino con él a tratar de remediar el problema, pero Jacob, el padre de Dina, no se lo permitió, y luego que sus hermanos vinieron del campo, los hermanos de Dina, el resultado fue fatal. Que los hermanos de Dina tomaron venganza, inventaron algo ahí para que los de Siquem se circuncidaran ya adultos, y cuando estaban en su peor momento de debilidad física, su dolor, los hermanos de Dina, 2 hermanos, mataron a todos los hombres de las ciudades de Siquem. Se llevaron sus vacas, sus mujeres, saquearon todo y se fueron de ahí. El resultado, como dije, fue fatal. ¿Por qué? ¿Dónde empezó todo? Por un joven que no había aprendido a tratar a las señoritas. La falta de enseñanza de Siquem. Abusó de Dina. No le enseñaron que las jovencitas se respetan. No le enseñaron que si de verdad la ama, tiene que establecer un compromiso y casarse. No le enseñaron eso a Siquem. Él le había enseñado a tomar las cosas por la fuerza. Le enseñaron a tomar las cosas que si quiere algo, tómelo, hijo. Agárrelo, que es suyo. Pero no era así. Lo que Siquem hizo desencadenó la muerte de su familia, de su padre, de sus amigos en la ciudad. Él jamás pensó eso. ¿Pero por qué? Porque faltó la enseñanza. Ahora, en el caso de José, hijo de Jacob, José, de alguna manera, el temor a Dios le había enseñado. Y también el ejemplo de su padre le había enseñado. Sabemos que José era alguien diferente a sus hermanos. José, cuando llega a Egipto, dice la palabra que él era acosado por una mujer que era la esposa de Potifar, el amo de José. Sin embargo, José sabía del respeto. José sabía de respetar autoridades. Él dijo: mire, señora, a mí su esposo todo me ha dado en mis manos, su dinero, su negocio, su casa.
sus cosas, pero a usted no. Usted es la esposa de él, así que por favor, cálmese. José sabía de respeto, José sabía, él había enseñado, había aprendido cómo comportarse con las mujeres. Entonces, la mujer, usted sabe que no hizo caso y como a ella no le enseñaron a ser fiel a su marido, hasta que se fue un día, lo encontró solo y quiso abusar de José. Entonces José se le corrió, usted sabe la historia. Y en el proceso, José fue a parar a la cárcel, pero al final José terminó casado y tuvo hijos bajo la bendición de Dios y no bajo un adulterio. Y hubo promesas de Dios para sus hijos. En Génesis 48 encontramos las promesas de Dios para los hijos de José. ¿Pero por qué? Porque José se mantuvo fiel en el proceso a Dios. ¿Qué tal si José cae en el adulterio con la mujer de Potifar? ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor hubiera concebido, tal vez sí, tal vez no. Pero eso hubiera traído consecuencias para José. Lo hubiera matado Potifar. Entonces, jamás hubiera él traído bendición para su casa, menos para su descendencia, pues no tenía en aquel momento. Ahora, ¿cómo quiere usted, padre, que viva su hijo varón dentro del matrimonio? ¿Cómo quiere que sea? ¿Como Siquem? Abusador, violador, que no respeta autoridades, que va por ahí tomando lo que quiere, tocando lo que no debe. ¿Cómo quiere usted que sea su hijo? Siquem fue así. Y Siquem trajo la muerte para su casa, para su familia, para todo lo que él tenía, trajo destrucción. Y así hay muchos ahora, muchos hombres muertos como Siquem, muertos en su espíritu, muertos emocionales, sin deseo de reír, arrepentidos de haberse casado, porque no aprendieron cómo desarrollarse dentro del hogar ni cómo tratar a una mujer. A muchos hombres las esposas los abandonaron porque eran maltratadores, humilladores, y ahora lamentan ese caso porque no fueron enseñados. Ahora, pero también hay esposos como José que son felices y atraen sobre ellos y sobre sus hijos la bendición y las promesas de Dios. ¿Cómo quiere usted que sea su hijo? Le pongo esos ejemplos, hermanos, para que veamos de cómo la enseñanza en la infancia, de cómo la formación en nuestros hijos puede a ellos ayudarles a ser felices cuando ellos estén más grandes. Quitémoslo de la mente aquellos consejos. Vos no te vayas a casar, hijo, no seas bobo. Un día fui a visitar a un hermano que vino acá por primera vez hace unos años. Ahí vivía en la Quesalte. Fui a visitarlo y de por cierto solo vino esa vez. Llegué y entré a su cuarto, a su casa, a su sala, y había una foto ahí de él con una señora. Le digo, ella es su esposa, le digo yo. Sí, me dice, pero ella murió, me dice, cuando yo tenía 38 años. Ah, de veras, le digo, estaba joven usted, le digo. Sí, me dice, y no decidió volverse a casar, le digo. Yo bien serio, ¿verdad? Como adulto. No, me dijo, yo 2 errores no lo cometo 2 veces. Ese error no lo cometo 2 veces, me dijo. Me hizo reír, reímos ahí, pero vea usted lo que me dijo. Un error no se comete en 2 veces, me dijo. A saber qué tipo de matrimonio le había tocado a él, pero no sé si lo dijo en serio o lo dijo bromeando, pero 38 años es joven para quedarse solo. Él pudo rehacer su vida, tiene creo que 2, no sé cuántos hijos tiene, pero no lo hizo, pero así me dijo, un error no se comete en 2 veces. Entonces, el matrimonio, hermano, sigue siendo bueno, amén. Los malos somos nosotros, que no sabemos vivir en él. Porque si usted y yo afirmamos que el matrimonio es malo, entonces tentamos a Dios y le decimos, se equivocó Dios, ¿para qué inventó eso? Así que, hermano, como creyentes, como evangélicos fieles al Señor, tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. Si nuestro hogar tiene problemas, si nuestra familia ha sido una familia de constantes pleitos y desacuerdos, ha sido por nosotros mismos, no por Dios. Porque Dios es sabio, Él es bueno. Y si Él inventó el matrimonio sigue siendo bueno. Amén. Sigue siendo bueno. Y necesario para la felicidad del hombre y la mujer. Es necesario y sigue siendo bueno. Entonces, debemos sacar de nuestra mente esa idea de que para qué Dios inventó el matrimonio. Porque sea que digamos, ¿para qué lo inventó?
O sea que pensemos, el matrimonio ya no es bueno. O sea que aconsejemos a los hijos, no te cases, hijo, quédate para siempre. Ay, vos vas a estar aquí, vos me vas a cuidar. Saquemos de la mente esa idea, hermano. Porque eso constituye llevar a la contraria a Dios. Amén. Amén, hermano Jeffrey. Gloria a Dios. Es que ustedes me afligen porque me quedan calladitos. Entonces, hermano, como padres debemos tener ese deber de instruir a nuestros hijos para algo tan difícil, tan delicado y también sagrado como es el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es el simbolismo de la unión de Cristo con su iglesia. Es sagrado, es un símbolo glorioso. No transmitamos a nuestros hijos temor al matrimonio. Mejor enseñémosles, ni les demos mal testimonio en casa. Debemos nosotros mismos instruirnos nosotros mismos para mejorar nuestras relaciones conyugales, leer libros, buscar recursos, asistir a los retiros de matrimonio, buscar consejería si hay necesidad. Y oremos por nuestros hijos, oremos por ellos, ore por la persona que se va a casar con su hijo o su hija, pídale a Dios. La felicidad de ellos depende en gran parte de nosotros, hermanos. Yo quiero que si se le olvida todo el mensaje, por lo menos acuérdese de esto. La felicidad de nuestros hijos depende en gran parte de nosotros. Si somos responsables en instruirles en las cosas que les van a servir para el hogar. Debemos prepararlos para el matrimonio. Si usted tiene hijo varón, edúquelo. De modo que no sea un abusador, que no sea maltratador, que no sea un gritón. Y si tiene hijas, edúquenlas, o eduquémoslas, porque yo también tengo una, que no sean niñas que se burlan de los varones o que los humillan. Enseñémosles el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la justicia, el perdón. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza. Yo sé que no ha sido un mensaje eufórico, así de gloria a Dios, aleluya, pero es una enseñanza, hermanas y hermanos, necesaria. Porque si usted toma en cuenta esta enseñanza y la pone por obra, usted tiene gran posibilidad que su hijo o su hija sea feliz en ese matrimonio. Yo sé que no es fácil, sé que no es fácil. Como padre les puedo decir que no es fácil, porque los niños, hermanos, ellos muchas veces expresan sus propias ideas, sus propias cosas que quisieran, lo que aprenden en la calle, colegio, qué sé yo. Pero debemos sentir la responsabilidad como padres de instruirles en estos valores, sobre todo en la fe puesta en el Señor, de saber que aunque los problemas se presenten en el hogar, hay un Dios en los cielos al cual ellos pueden acudir para resolver circunstancias. Y que puedan sobre todas las cosas someterse a la palabra de Dios, a las enseñanzas de la Biblia, para que cuando ellos se casen, cuando ellos establezcan su matrimonio, sean felices. Oremos. Padre, gracias te damos por la enseñanza de esta mañana. Gracias. Tú nos has hablado, Señor, acerca de la responsabilidad de preparar a nuestros hijos para cuando ellos crezcan y llegue ese momento, Señor, donde ellos formen su familia. Que quizás podríamos pensar que falta mucho, Dios, pero de un momento a otro ese tiempo llega. Que ellos puedan, Dios mío, desarrollar valores, fe, para que sean hombres de bien, mujeres de bien, que crean, que amen la institución del matrimonio que tú estableciste, Señor. Y que el mundo no promueva o no impregne en ellos la idea de que el matrimonio ya no es bueno y que ya no es conveniente, sino que los hijos nuestros sean los que promuevan, Señor, y den seguimiento a este mandamiento que tú diste, que el hombre dejará a su padre y madre, a su familia, y se unirá a su mujer y establecerá nueva familia, Señor. Que nuestros hijos sigan creyendo en el matrimonio, sigan viéndolo como la mejor opción para la felicidad.
Padre, oramos por nuestros hijos, que tú los bendigas, que los guardes del mundo. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, te lo rogamos. Y si usted está pasando problemas en su hogar, en su matrimonio, quizás usted no fue enseñado cuando niño, no fue quizás instruido cuando estaba niña, pequeña, y nunca aprendió usted los aspectos importantes dentro del hogar. Es cierto, quizás no tuvo un padre y una madre que le enseñara, pero cuando vino a Jesucristo, su palabra nos enseña, y su palabra establece normas que si nosotros las obedecemos, hermanos, seremos felices. Que si nos apegamos a ellas, seremos felices. O quizás hay aquí alguien, un hombre que no aprendió el respeto hacia la esposa y la ha dañado, la ha herido mucho, y no es capaz de reconocer, no perdona, no reconoce, no valora. Habiendo conocido a Jesús, eso no puede continuar así. Porque los cristianos debemos regirnos por la palabra de Dios. Y Dios nos va a ayudar a ser mejores esposos y mejores esposas. Y si entre nosotros hay alguien que necesita el amor de Dios, el perdón de sus pecados, es mi deber hacer la invitación esta mañana. Si usted está aquí, es un niño, un adolescente, un joven, o un adulto, o un anciano, y reconoce que necesita el perdón de Dios, ¿por qué no levanta su mano? Quiero orar por usted. Dios le ama y quiere cambiar la realidad de su vida. O si usted dice, yo quiero ser un buen esposo, pues ahorita que está joven necesita conocer a Dios, su amor, su gracia, su palabra, para que cuando crezca sea un buen hombre, hombre de bien, hombre de Dios. Si hay alguien que necesita aceptar a Cristo por primera vez o reconciliarse con Él, levante su mano, quiero orar por usted. Alguien que necesita dar ese paso de fe. Es mi deber hacer ese llamado. Si hay alguien, sea valiente, levante su mano, oramos por usted. Si no hay nadie, tenemos una persona que levanta su mano, se reconcilia con el Señor. ¿Alguien más necesita reconciliarse con Dios? Tenemos otra persona. Gloria a Dios. ¿Alguien más necesita reconciliarse con Dios? Pasen adelante las que levantaron su mano, por favor. Pasen acá, vamos a orar por ustedes. Pasen, por favor. Todos con sus ojos cerrados. Si alguien más necesita el perdón de Dios esta mañana, derrame sus lágrimas. Derrame sus lágrimas delante del Señor. Dios le va a dar paz. Venga, hermano, paz. ¿Alguien más necesita reconciliarse con Dios? Un hombre, una mujer que necesita el perdón de Dios. Levante su mano. Tenemos dos personas en el altar, rendidas ante el Señor, reconociendo que necesitan de Él. Pero si hubiese alguien más, todavía no quisiera cerrar este espacio, porque de seguro hay alguien más que necesita. Solo tiene que ser humilde y reconocer que necesita de Dios. ¿Habrá alguien más? Un hombre o una mujer que necesita de Dios. Vamos a orar por estas dos personas que están acá. Con sus ojos cerrados, hermanos. Vamos a orar por ellas. Vamos a repetir después de mí. Señor Jesús. Repita después de mí. Señor Jesús, en esta mañana reconozco que te necesito. Perdóname de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel. Ayúdame a ser una buena mujer, Señor, que obedece tu palabra, que se somete a ti. Ayúdame a vivir mi vida cristiana como a ti te agrada. Gracias, Señor, por salvar mi vida. Ahora vamos a orar también. Repite después de mí. Señor Jesús, perdóname todos mis pecados. Quiero ser una hija fiel, obediente a ti, Señor. Ayúdame
Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel. Gracias, Señor, por salvar mi vida. Extienda su mano y oramos por ellos, hermanos, por ellas. Que Dios las bendiga, que Dios pueda transformar sus vidas. Padre, gracias, porque tú has tocado el corazón de tus hijas, Señor. Y de seguro, Padre, tú tienes planes y propósitos para ellas y sus familias. Gracias por esas vidas. Perdona sus pecados, todo lo que hay que perdonar, Señor, ayúdales. Todo lo que hay que corregir, ayúdales, Señor. Padre, gracias. Este es tu Espíritu Santo obrando en sus vidas en una manera muy especial. Gracias, gracias por la salvación. Gracias, Señor, por ese milagro que solo tú puedes hacer. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Dios, hermano. Gloria a Dios. Felicidades a mis hermanas y entregamos el tiempo. Gloria al Señor. Denle un